Hola, buenas noches, hermanos. Un placer tenerlos por acá. Por ahí estoy viendo algunas caras. Bueno, la idea es empezar entonces con el tema del perdón. El pastor me lo ha encargado a mí, cosa que de verdad que le agradezco porque ha sido un tema maravilloso poder tener la posibilidad de estudiar la Biblia, de aprender un poquito más de este tema que creo que todos necesitamos, ¿no? Eh, y bueno, y el mundo en este momento de crisis y todo lo que vemos, por supuesto que necesitamos crecer en esa capacidad para perdonar y que más que aprender a perdonar como Dios nos lo enseña a través de su palabra. Entonces, la idea es dividir más o menos las sesiones, yo creo que serán unas 3, 4 sesiones. Eh, um, Vamos a ver un poco sobre cómo perdonar a otros y vamos luego a seguir con algo sobre el perdón de Dios, para aprender de qué manera Él nos perdona y de qué manera es como nuestro modelo a seguir para aprender a perdonar nosotros. Y finalmente vamos a terminar con algo sobre aprender a pedir perdón cuando nosotros nos hemos equivocado. ¿Listo? Por favor, les pido encarecidamente que dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro espacio. Eh, el cerebro humano no es muy bueno en aquello de la multitarea, entonces si usted está viendo esta charla, yo le pido eh, que esté viéndole, que esté 100% con su atención enfocada para que por supuesto pueda eh, disfrutar más y tal vez que esa palabra quede más grabada tanto en su corazón como en su mente, como en su pensamiento. Les voy a pedir que alisten un lapicito y un pedacito de papel porque más adelante les voy a pedir que escriban alguna cosa que me interesa, pues que tengan claro. Y también me gustaría que tomaran apuntes, en que tengan los versículos. A veces uno peca porque no se acuerda de las cosas y no la tiene rápidamente a la mano para poderla repasar. Entonces, es bueno tener ese apunte de ese versículo que le impactó o por el que necesita orar. Sería chévere que tuviera ahí a la mano eso. Y por supuesto, para más adelante poder volver a repasar las citas bíblicas y aprendérselas, etc. Entonces, aquí les puse un meme, se puede decir, que Señor, elimínalo, ilumínalo para que aprendamos a orar de esa manera. ¿Listo? Entonces, yo realmente oro para que todas estas enseñanzas, esta palabra, le llegue a su corazón, le llegue a todo el rincón pues, de cada herida de pronto que usted tenga, o por la cual deba pedir perdón, y sea él tomando el control sobre esa situación, para que, como lo ven aquí, esa Biblia dando fruto abundante y dando el fruto que todos queremos dar para Dios, que obviamente es el fruto bueno, ¿sí? Queremos ser buenos árboles para Él. Entonces, empezamos diciendo que en el mundo, Dios nos ha puesto en un mundo en donde hay muchas culturas, somos desde todo punto de vista diferentes y por supuesto que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y se entiende que a partir de eso podemos estar en discusiones, podemos tener diferencias con nuestros hermanos, venimos de familias diferentes, de maneras de crianza diferentes, tenemos niveles educativos diferentes, tenemos un entorno social y por supuesto económico diferente y eso hace que para algo que una persona es algo muy obvio, para otra sea impensable, por ejemplo. Y ahí es cuando vienen los roces, las dificultades, ¿sí? Las peleas, las rencillas y por supuesto las ofensas, los insultos, cosas que probablemente después nos arrepintamos. Entonces, yo quiero que usted en ese momento piense en alguien que le haya hecho daño en su vida. Pueden ser varios, yo espero que la lista no sea de 20 o de 50 realmente. Pero quiero que piense y que haga una lista en este momento, ¿sí? De las personas que usted sienta que tiene que perdonar eh, por alguna cosa que le haya hecho, alguna ofensa, ¿sí? La lista pues puede ser largo, si son demasiados pues yo le pido que al menos empiece por 3 personas, ¿sí? Eh, como ven acá en la diapositiva, puede ser su esposo, puede ser sus primos, puede ser algún profesional, por ejemplo, médicos, abogados. A mí me toca mucho en mi profesión oír historias de pacientes pues que han sido
tal vez dañadas por un médico que no supo informarla, no supo atenderla, o también porque ella interpretó de una manera mal la situación y siempre pues le echa la culpa al médico, obviamente, porque siempre como mamá estamos buscando culpables, pero realmente eso genera mucho resentimiento. Por supuesto, en una relación conyugal, pues infidelidades, maltratos, mentiras, em, relaciones de padres a hijos, por ejemplo, los hijos que abandonan a los papás o los papás, por ejemplo, que tienen un modo de crianza de maltrato, de abandono, por ejemplo, algún amigo, los hijos a veces que también pueden decepcionar fuertemente a sus padres. Pensemos también en algunos hermanos en Cristo. No es raro ver en las iglesias de pronto alguna persona que haya sembrado de pronto cizaña, envidia, ¿sí? Chismes, que eso realmente es bastante dañino y probablemente nos haya ofendido con eso. Líderes espirituales, entonces pensemos de pronto en un pastor que nos haya herido, que se haya aprovechado de pronto, un sacerdote que no haya sido capaz de pronto de guiarnos, ¿cierto?, en nuestra vida espiritual, o que por algún momento pues nos haya hecho sentir mal o rechazados. Pensemos en si de pronto hemos tenido un mal jefe, eh, o si de pronto como jefes hemos tenido algún mal obrero o de pronto algún mal trabajador que se haya aprovechado de nosotros, nos haya robado, etcétera. O pues socios con los que hemos hecho negocios y de pronto nos han estafado, por ejemplo, u otros tipos de familiares, como por ejemplo algunos tíos, tías, primos, que han tenido de pronto alguna dificultad por herencia, que eso se ve bastante. Entonces, como ven, la posibilidad es muy larga, pero quiero que usted lo tenga presente y quiero que usted lo escriba para hacerlo consciente. Y en esas clases quiero que usted ore por esas personas, ore por el proceso que usted va a enfrentar, ore que de verdad quiere perdonarlo, ¿sí? Y obviamente pues hay que poner de nuestra parte para lograrlo y obviamente estudiar este material, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente cuando alguien nos hace daño, ¿cierto? Vamos a tener una herida, ¿sí? Y hay heridas que son muy fáciles de ver, son heridas físicas, ¿cierto? Sangran, las vemos. Hay otras heridas que son las heridas del corazón, que son un poco en lo que nos vamos a centrar en estas charlas. Aquí ustedes tienen una comparación. La herida física es visible, obviamente es dolorosa, hay que tratarla con cuidado. Si la ignoramos, lo más probable es que esto empeore, ¿cierto? Para que permita una adecuada curación hay que quitarle como todo lo malo, todo lo sucio, ¿cierto? Desinfectarla, mantenerla muy limpia, etcétera. Mm, y cuando la herida sana en la superficie, pero después nos damos cuenta que de pronto tiene alguna infección más, digamos, profunda, esto puede traer complicaciones, ¿listo? Recuerden que solo Dios puede sanar y a menudo usa a los médicos y a la medicina para lograr hacerlo, ¿sí? Por supuesto que cuando no atendemos una herida física, empieza a traer otras complicaciones, ¿listo? Y como todo, lleva tiempo para sanar. Y después de sanar, vamos a tener una cicatriz. Eso es lo que pasa con las heridas físicas, que son las que de pronto alguna vez usted ha tenido, si lo han operado, de pronto si se ha hecho daño hasta con un cuchillo, ¿cierto? Pero ahora en las heridas del corazón vemos que esas heridas son invisibles, ¿cierto? A la vista, pero las personas que tienen ese tipo de heridas empiezan a mostrar en su conducta, ¿cierto? Ciertas manifestaciones. Por supuesto que es muy dolorosa, o sea, seguramente mucho más dolorosa que una física y también hay que tratarla con mucho cuidado porque si se ignora, lo más probable es que también empeore. Finalmente, así como limpiamos las heridas físicas, aquí en las heridas del corazón tenemos que sacar ese dolor, porque cuando no se saca el dolor, cuando no se saca el pecado, tiende a empeorar. ¿Mm? Y lo otro es que cuando la persona pretende que esa herida del corazón ya ha sanado, pero en realidad no lo ha hecho, esto puede también derivar en problemas más graves. Recuerde que también, así como las heridas físicas, solo Dios puede sanarlo, ¿sí? Pero a menudo usa nuestro entendimiento, obviamente a través del estudio de la palabra, a través de personas que nos hablan, a través de líderes espirituales, para lograr la sanación de esa herida. Y obvio que cuando no se la atiende, también empieza a traer otras cosas que lo vamos a ver durante todas las charlas. ¿Listo? Hay que darle tiempo para que sane. Y por supuesto, después de que sana, también va a dejar una cicatriz. Y esas heridas, esas cicatrices, perdón, van a hacer que la persona no vuelva a ser probablemente la misma, ¿sí? Antes de recibir la herida. No digo con esto de que ya es una cosa echada a perder, no, porque vamos a ver que realmente sí se puede perdonar y ser nuevos en Cristo, pero por supuesto va a dejar ciertas
cierta cicatriz y la persona afectada va a tener que aprender a vivir con esa cicatriz o con esas secuelas que le quedó en el corazón. Entonces, hay muchas consecuencias de las heridas del corazón y son un poco complicadas porque esas personas empiezan a llevar la ira, el rencor a cada relación cuando tienen una experiencia nueva, ¿sí? Además, estamos tan preocupados por lo que está mal que no podemos disfrutar el presente y tampoco podemos ver las cosas buenas que nos pasan. Todo, digamos, se traslada. Entonces vivimos como en una nube de rencor, todo está oscuro, nada nos parece, sí tenemos relaciones conflictivas con todos, nos sentimos deprimidos, hay síntomas de ansiedad, sentimos a veces que la vida no tiene sentido por eso que nos pasó, nos quedamos sin propósito y empezamos a tener incluso desacuerdos con creencias espirituales, ¿sí? Y bueno, hay una cosa importante y es que esas personas con las heridas del corazón empiezan a perder una conexión muy valiosa y enriquecedora con las demás personas, porque como trasladan ese rencor y piensan que cualquier persona les puede hacer daño, se vuelven prevenidas, están en la defensiva y eso nos va a privar, ¿cierto?, de poder disfrutar o de poder enriquecernos de otras personas. ¿Mm? Y eso es una cosa y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, a partir de una herida del corazón, la salud física empieza a afectarse también. A mí me toca ver mucho pacientes, pues a mí me llegan las cefaleas, los dolores de cabeza, entonces dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. El dolor crónico, por ejemplo, es un síntoma muy común. Y cuando uno va a ver, pero todo normal, la resonancia normal, pero o sea, ¿por qué no le sirven los medicamentos? ¿Pero por qué no ha mejorado? Cuando uno empieza a indagar un poco en la parte, digamos, más emocional, espiritual de esa persona, uno se da cuenta que ahí está el problema, ¿sí? Entonces, por supuesto que Dios nos ha dado una herramienta maravillosa para dejar atrás ese daño, ese dolor que nos ha producido esa herida y poder restaurar, ¿sí? Poder restaurarnos. Es el perdón, hasta William Shakespeare lo decía, me encantó esa frase, dice, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra, es 2 veces bendito, bendice al que lo da y al que lo recibe. ¿Sí? Entonces vamos a ver a través de esas charlas cómo nos podemos acercar a ese perdón para poder restaurar nuestra vida y poder dejar atrás pues, todo ese dolor y sintonizarnos con lo que Dios quiere para nuestra vida. Fíjense que la Biblia en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La Biblia nos manda a que Dios sabe que somos seres sociales y Dios sabe que nos ha puesto pues rodeados de muchas personas y sabe que esos conflictos pueden llevarse a cabo, ¿listo? Entonces empieza a haber como un mandato, una ordenanza de empezar a vivir en paz con nuestros hermanos. Fíjense que la palabra dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Les recuerdo que el amor en la palabra de Dios es 1 Corintios 13, se le puede dar una repasada. Ese es el amor que nosotros tenemos que eh, prácticamente como darle, ¿sí?, a las personas que están a nuestro alrededor, incluso a nuestros enemigos, ¿sí? Y vamos viendo cómo entonces entendemos que a través pues, de la vida cristiana y a través de esas dificultades que podamos pasar con alguna persona cercana, necesitamos perdonar. En Efesios 4, versículo 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Mm? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y yo les llamo la atención sobre una cosa, la Biblia ahí no lo dice si usted quiere, si está de acuerdo, si se le hace fácil, si de pronto le viene bien, perdone. No, la Biblia dice perdonándoos unos a otros. El perdón, vamos viendo que empieza a ser un mandato de Dios para nosotros. Es algo que para Él no es negociable. ¿Listo? Recuerde que cuando dice os perdonó a vosotros en Cristo y compara el perdón que nosotros le debemos brindar a las personas con el mismo que Dios nos propinó a nosotros a través de su Hijo Jesús, recuerde que el sacrificio de Cristo aquí cobra una importancia impresionante.
En 1 Timoteo 2:5 dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, ¿sí? A través de Él fue que nosotros fuimos perdonados. Y en parte de estas clases, cuando veamos la sección sobre el perdón que Dios nos da, vamos a entender por qué es tan importante perdonar. Si nosotros perdonamos es porque hemos entendido el tipo de perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Listo? La palabra perdonar viene de dos raíces latinas, per y donare, que la primera significa con insistencia muchas veces y la otra palabra donare significa donar, dar, ¿sí? En la diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como una acción de perdonar o remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Remisión por completo, ¿cierto? De una ofensa o de una pena. Y vamos entonces entendiendo que si ya sabemos que es un mandato de Dios, lo contrario a obedecer a Dios es abrirle la puerta al enemigo, ¿sí? Entonces, lo contrario de dar perdón es darle lugar al enemigo. En Efesios 4, en versículos 26 y 27, en la traducción, digamos, clásica, que nos hemos aprendido, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Les traigo esta de la nueva traducción que dice, además, porque se puede entender, digamos, un poquito más fácil, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Mm? Entonces, la Biblia nos está diciendo, usted como humano, obviamente tenemos emociones, acuérdense que un ser humano es espíritu, alma, nuestras emociones y cuerpo, aparte física. Entonces, tenemos emociones y como seres humanos, obviamente nos pueden molestar, podemos tener de pronto ira, podemos enojarnos, pero ¿qué dice la Biblia? No deje que esa emoción controle su vida, porque ahí es cuando está pecando, ahí es cuando le estamos dando el lugar y abriéndole la puerta al diablo. Y usted sabe que el diablo no va a desaprovechar ninguna oportunidad para destruirlo. Entonces, eh, no dejen que el enojo los controle, ¿sí? No dejen que el diablo entre a su vida, porque no solo lo va a destruir a usted, sino todo lo que tenga por ahí alrededor, a su familia, a su trabajo, a sus emociones, a sus sueños, a sus anhelos, ¿listo? Y fíjense que en 2 Corintios 2, del 10 al 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y nosotros sabemos que el diablo trabaja de esa manera, ¿cierto? Al diablo le gusta vernos peleando, al diablo le gusta vernos con ira, con enojo, permitiendo que todas esas malas emociones se apoderen de nuestra vida. Y la manera de no dejar que él gane ventaja sobre nosotros es justamente perdonando, ¿listo? Eh, porque ya le hemos quitado como ese poder que tiene el diablo para ejercer control sobre nuestra vida. Quiero que meditemos por un momento en qué formas podría Satanás ganar ventaja si permitimos que el rencor, el enojo, la ira, ¿cierto? El resentimiento se apodere de nosotros. Y pues creo que a cualquiera de nosotros se nos ocurrirían muchas maneras. Yo traigo este versículo primera de Pedro 5, 8, del 9, perdón, 5 del 8 al 9. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Prácticamente la Biblia acá nos dice que él está pendiente de todo lo que hagamos para ver en qué momento nos equivocamos y ahí aprovechar, ¿sí? Entonces no le podemos dar lugar al diablo con esto. No podemos dejar, porque es que a veces ni siquiera es la puerta, a veces uno le deja una rendija abierta y por ahí se mete, porque él es así, él está todo el tiempo buscando cómo va a destruirnos, ¿listo? Entonces cuando tenemos ira, enojo, rencor, amargura, venganza, todos esos malos sentimientos nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Por supuesto que nos empieza a apartar de Dios y el diablo pues feliz, ¿cierto? Él es el que celebra y empezamos a no agradar a Dios con nuestras acciones. Y lo otro que, la otra manera, digamos, como el enemigo trabaja es acusándonos. Él siempre nos va a recordar y nos va a acusar y nos va a tratar de convencer que no, para que no nos creamos merecedores ni dadores de perdón. ¿Mm? De esa manera va a trabajar él. Todo el tiempo va a estar, tú no vas a perdonar eso, tú no vas a ser capaz, mira cómo está, mira qué te está haciendo, mira que tal cosa. ¿Sí? Él todo el tiempo nos va a intentar
convencer. ¿Sabe por qué? Porque a él no le interesa que nosotros podamos entender el sacrificio de Jesús. Y acuérdense que entender el sacrificio de Jesús es lo que nos va a permitir perdonar, ¿sí? Nos va a permitir dar eso mismo que hemos recibido de gracia, va a permitir que nosotros podamos extenderlo a las demás personas. Y bueno, ¿en qué momento entonces debemos perdonar? Diría yo que cuanto antes, apenas nos demos cuenta que de pronto alguien nos ha ofendido o que nos empiece, digamos, a crear en nosotros eh, cierta sensación, digamos, no conveniente ni de bienestar, debemos perdonar cuanto antes porque sabemos que si no lo hacemos, entre más tiempo pase, más probabilidad de que el diablo aproveche esa situación, ¿cierto? Y empiece a maquinar y empiece a dañarnos. Y la Biblia dice en Marcos 11, 25, 26, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, un buen momento para poner en oración, digamos, para pedir, aprender a perdonar a los demás, las demás personas, es cuando estemos orando. Creo que Dios le place ver a un corazón contrito, a un corazón eh, que busca, que tiene hambre, que tiene sed de Él, de su palabra, de sus enseñanzas. Y ahora que sabemos que es un mandato perdonar, creo que a Él le place ver cómo un hijo tiene esa necesidad de sentirse en paz eh, con su padre. Y por supuesto, el perdón pues es una manera más de acercarnos a Dios, ¿listo? Entonces, como oramos todos los días, porque eso es, digamos, lo normal para un creyente, para un cristiano, creo que todos los días de pronto lo que vivamos del día, lo que sintamos que algo nos produjo algún tipo de malestar, en ese momento es la oportunidad para perdonar y no dejar que eso a veces como crece como una bola de nieve y ya cuando nos demos cuenta ya ha pasado ya mucho tiempo y obviamente va a estar más difícil y va a haber más daño, por supuesto. Vamos entendiendo entonces cómo perdonar es liberarse. ¿Sí? Es liberarse de estar presos de la amargura, de estar presos de malos sentimientos, de estar presos de lo que de pronto el diablo nos ha tentado o el diablo nos ha querido, digamos, convencer. Me gustó mucho esta imagen que dice, perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. ¿Mm? Y fíjense que cuando uno empieza como a leer un poco acerca del tema del perdón, usted ve, por ejemplo, que psicólogos, eh, o sea, la ciencia médica, digamos, y por supuesto de la parte espiritual, todos hablan de la importancia de liberarse, de soltar, de perdonar, ¿cierto? Y me dio como mucha satisfacción cuando estaba buscando algunas fuentes para hacer esta presentación, que encontré un escrito de la Clínica Mayo. La Mayo Clinic, Clínica Mayo en Estados Unidos es una institución de salud supremamente potente, famosa, tiene un montón de clínicas a lo largo pues, del territorio de los Estados Unidos y lideran en muchos casos muchas investigaciones pues, en medicina y otras especialidades. Y fíjense que encontré esto justamente en esa fuente, los beneficios de perdonar. ¿Mm? Vamos a ver que no solamente son espirituales, ¿sí? Desde el punto de vista de la ciencia médica también está completamente demostrado que cuando uno perdona, mejora su salud. Entonces, algunos beneficios de perdonar son relaciones más saludables, por ejemplo, mejor salud mental, obviamente, o sea, lo entendemos fácilmente, disminuyen los síntomas de ansiedad, disminuyen los síntomas de estrés. Recuerden que el estrés no solamente me estresé ya, sino que el estrés empieza a producir toda una cascada hormonal en nuestro cuerpo que empieza a dañar órganos, que empieza realmente a redundar en una disminución de nuestra salud física. ¿Listo? Obviamente los ambientes hostiles mejoran también, porque uno ha soltado, uno ya se libera y todo el ambiente, digamos, externo empieza a mejorar como consecuencia de que uno internamente ha mejorado. Se ha demostrado que también disminuyen cifras de tensión arterial, por supuesto el dolor físico mejora, mejora el patrón de sueño y vamos a tener menos síntomas de depresión. Por supuesto, cuando mejora el estrés y toda esa cascada hormonal que les digo que ocasiona el estrés y esos malos sentimientos, vamos a tener incluso un sistema inmunitario mucho más fuerte. Entonces ven que
Es muy importante aprender a perdonar y aprender a liberarse de todas esas consecuencias lastimosas, ¿cierto? De haber tenido pues una herida y de tener una herida al corazón. Y creo que eso es bastante, bastante frecuente. Todos hemos tenido algún altercado o alguna dificultad o alguien nos ha hecho daño, algunos de pronto daños mucho más severos, digamos, hablando desde la gravedad del asunto, pero de todas maneras no podemos decir, yo creo que nada puede decir que no tiene nada que perdonar, porque todos los días nos pasa algo, ¿sí? Todos los días de pronto alguien nos habla feo, nos mira feo, se inventa un chisme, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita que estamos encerrados de pronto no tanto, pero eso es una cosa buena de la cuarentena, pero bueno, creo que es importante sacarlo, hacerlo más consciente para que podamos empezar el proceso del perdón. Ya nos quedan 8 minuticos, yo creo que podemos adelantar otras dos diapositivas más. Aquí entonces vemos que ya vimos la parte buena de perdonar, ahora vamos a ver la parte no tan buena. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos o podemos tener en nuestra vida de no perdonar? La palabra dice en Proverbios 17, versículo 9, que el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos, ¿sí? Y pues se entiende muy fácilmente que eh, cuando empezamos a meter como todo el tiempo el dedo en la llaga, ¿cierto? Entonces alguien nos hizo algo y cada vez entonces se lo sacamos y pero es que tú no has cambiado, pero es que tú... Eso, en vez de acercar, a pesar de que intentamos acercar a esa persona, porque de pronto tenemos una buena intención del corazón, no nos va a permitir perdonar. Por lo contrario, va a sembrar más discordia, va a separar, va a dividir más, va a crear un ambiente bastante tenso en nuestra familia o en nuestros amigos, bueno, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el que más festeja esto, adivinen quién es el enemigo, ¿sí? ¿Cuántas personas no han perdido pronto amistades por este tipo de cosas? ¿O cuántos divorcios no ha habido, perdón, con cosas que realmente se podían solucionar? Y por la falta de perdón, a veces no es posible, ¿sí? Y al que menos agradamos es a Dios con todo esto. Otra consecuencia de no perdonar, y eso es una cosa que a mí me confrontó, créanme, preparando todo este material, es que no podemos recibir perdón de Dios si no aprendemos a perdonar. En Mateo 6, versículo 14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, hermanos, yo creo que esto, a cualquier persona que lee esto, hombre, ¿quién no quisiera tener el perdón de Dios, cierto? Y es un llamado a abrir los ojos a decir, hombre, o sea, yo necesito recibir el perdón de Dios en mi vida, por tanto yo necesito dar ese mismo perdón, ¿sí? Creo que es un llamado a que si usted quiere gozar de las bondades infinitas que da el perdón de Dios, que es obviamente inagotable a través de su amor y a través pues, de todo lo que nos ofrece como herencia de hijos de Dios, usted también tiene que aprender a perdonar, porque no puede ser que solo recibamos lo bueno y que lo que nos cueste ahí sí no, ¿cierto? Tenemos que aprender a perdonar para poder recibir el perdón de Dios. Otra cosa, otra consecuencia de no perdonar es que empieza a estorbar nuestras oraciones. Fíjense que en Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Les traje también la traducción, la otra traducción, que es la nueva traducción viviente, que me pareció absolutamente como muy diciente. Dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Y ya sabemos que el perdón es un mandato. O sea, perdonar es un acto de obediencia hacia Dios. Cuando no obedecemos, cuando no hacemos caso de la ley, a Dios no le agrada nuestra oración. Entonces por eso pedimos y pedimos y buscamos, pero no, nuestra oración no es agradable porque no podemos estar en paz con Dios cuando no hemos perdonado a alguien, ¿sí? Porque ya sabemos que es un acto de obediencia, obedecer es amar. ¿Listo? Y por supuesto, otra de las consecuencias es que empezamos a pecar en contra de Dios. Recuerden que en Santiago 4:17, en la nueva traducción viviente, dice, eh,
que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y ya sabemos que es bueno perdonar. ¿Sí? En la traducción, digamos, de la Reina Valera, que es la que todos nos sabemos, dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. ¿Sí? Sabemos hacer lo bueno, sabemos que lo bueno es perdonar, sabemos que lo bueno es agradar a Dios. Y cuando no lo hacemos, por supuesto, estamos pecando contra Él. Bueno, y otras de las consecuencias que ya hemos hablado un poco es que empezamos a volvernos prisioneros de la amargura, del rencor, empezamos a buscar venganza. Entonces, cuando una persona no ha perdonado, toda su vida empieza a hilarse alrededor de ese deseo de venganza, ese mal que me hicieron, ese reproche, ese rechazo, ¿sí? Y empezamos a perdernos del presente. ¿Sí? Y por supuesto, hablando de la parte espiritual, empezamos a perdernos los beneficios, empezamos a perdernos el propósito, el plan de Dios en nuestra vida. ¿Listo? Y ese desasosiego que produce el no perdonar no permite que podamos estar en paz con nadie. Empieza a afectar las relaciones con todos. En la siguiente clase vamos a tocar el tema de la amargura, que es finalmente una consecuencia directa de no perdonar. La amargura, nuestra vida se empieza a llenar de amargura y eso empieza a permear las relaciones con todos, con amigos, con compañeros de trabajo, no podemos estar en paz. Entonces la amargura empieza, en vez de ser algo que se quede solo con nosotros, eso empieza a verse, ¿sí? Empezamos a destilar esa amargura con muchas actitudes y empezamos a ser esclavos de los malos sentimientos y nuestra libertad se reduce, ¿sí? Para amar a Dios y para hacer su voluntad. Creo que, bueno, la imagen lo dice todo, estar preso del rencor, ahí encadenado, así más o menos son las personas que lastimosamente no perdonan y que cargan un dolor muy grande. Yo creo que vamos a dejar ahí, ya nos quedan 2 minutos 30.